Economía Hoy, democratizando la educación financiera. La siguiente línea nos muestra el gasto que realizan los bancos para establecer una provisión regulatoria para eventuales pérdidas por incobrables. Sí vemos que desde el año pasado el Banco de Costa Rica viene mostrando un menos gasto. Esto es atípico, esto no es normal, habría que ver cuál es la justificación. Es un exceso de reservas y entonces el banco lo que está haciendo es dándole vuelta, por decirlo así, generando un ingreso por ese concepto, tanto en el 2019 como ahora en el 2020. Al ser la suma de menos gasto menor, lo que tenemos es un incremento en la estimación de 148 millones de colones. Eso nos da un margen financiero neto de estimaciones que se cae un 8.7%, hay 5.310 millones de menos en este cuatrimestre. Si nos vamos al rubro de ingresos por servicios, sí vemos que hay una gran afectación con una pérdida de ingresos de 4.333 para el Banco de Costa Rica, un 15% caída. Me imagino que es por la menor actividad económica, que hay menos volumen de comercio internacional, hay menos volumen de licitaciones, hay menos volumen de compra-venta de monedas y todo eso se ve reflejado en menores ingresos por comisiones. El siguiente rubro nos muestra otros ingresos de operación netos que, como habíamos explicado, aquí se incorporan rubros por mantenimiento y gastos o pérdidas por bienes en dación en pago, pago de impuestos, de intereses, pago de impuestos de remesas al exterior y castigos por pérdidas en la valoración de inversiones o pérdidas por derivados. Se observa que en el caso del Banco de Costa Rica, sí ese gasto se incrementó respecto al año pasado en un 30%. Todos estos elementos juntos nos llevan a que el resultado bruto del Banco de Costa Rica antes de gastos administrativos se caiga un 15%, un ingreso bruto menor en 12.000 millones, que podríamos entonces resumir en un margen de intermediación financiera menor, en menores ingresos por fees y en un incremento de otros gastos operativos. Cuando nos vamos a los gastos de operación, se ve una contracción pero muy poca, de 429 millones, en gastos de personal prácticamente intactos, se sigue gastando lo mismo, 31.416 millones de colones, es un 0.2% de ajuste negativo y un poquito de ajuste en otros gastos generales con una reducción de 1.6, pero que son insuficientes para contener la caída de ingresos severa que se tuvo en este cuatrimestre y eso explica el por qué el banco termine con un 44% de menos en la utilidad neta. Si ahora nos vamos al Banco Nacional de Costa Rica y vemos el mismo comportamiento de la utilidad neta, en el primer cuatrimestre del 20, el Banco Nacional obtiene una utilidad de 3.986 millones, que comparado con el cuatrimestre del año pasado es un 43% de menos, 3.000 millones de menos. Pero esto está muy afectado por el tema del diferencial cambiario, que eso nos lleva entonces a medir la utilidad, pero al nivel de resultado neto antes de ganancias o pérdidas cambiarias e impuestos. Y ahí más bien el Banco Nacional es la única entidad del sistema bancario que muestra un crecimiento de utilidades en pandemia de un 5.3%, 829 millones de colones. Cuando buscamos la explicación de esos 829 millones, observamos que al igual que el Banco de Costa Rica, hay una caída de los ingresos financieros de un 9%, pero a diferencia del BCR, el Banco Nacional tiene un ingreso importante, un incremento de ingresos por intereses en títulos valores, un 12% más, sí un ajuste a la baja en ingresos por crédito, 17.000 millones de menos. En parte, esa caída de ingresos se ve compensada por un ahorro de gastos financieros de 6.800 millones y eso hace que la caída del margen de intermediación
sea de un 9,5%, 8.158 millones. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.